Imanaya Mashikuna, bienvenidos a un nuevo segmento de nuestro programa Ñukanchik Yachaykunamanta Rimanakui. El día de hoy queremos hacer un análisis profundo a la sociedad ecuatoriana, una reflexión sobre qué es esto del racismo, ¿no es cierto?, el clasismo e inclusive el fascismo que hemos visto se representa o se ve, ¿no?, en el diario vivir en la sociedad ecuatoriana. Tenemos para esto un invitado especial, tenemos a Nelson Reascos, es un académico, docente de la Universidad Católica. Muchísimas gracias a nombre del ICSI por estar aquí, por acompañarnos y por guiarnos en esta reflexión, en este análisis, ¿no? Como para empezar, queríamos como una definición, podría decirse, de qué es esto del racismo. Mil gracias por la invitación. Los humanos, para sobrevivir, para resolver nuestras necesidades, necesitamos producir conocimientos, técnicas, productos, valores, formas de vida, formas de organización. Eso lo podemos llamar la construcción social del conocimiento. Pero, por desgracia, los humanos también producen, también dan lugar a conceptos, antivalores, anticonductas, que en vez de mejorar la convivencia y mejorar la calidad de vida, logran exactamente lo contrario, que es desmejorar, amenazar, dañar, discriminar y, por supuesto, empobrecer a la población. Una de esas formas infortunadas que los humanos han inventado para supuestamente entender la realidad, pero sucede que lo que hacen es discriminar. Una de esas formas que no es un conocimiento, que no tiene ningún fundamento en las ciencias y por lo tanto pertenece más bien a lo que en las ciencias sociales se llama ideología, que es una falsa conciencia. Una de esas, ¿verdad?, infortunadas construcciones humanas es el racismo, ¿verdad? ¿Qué entender por racismo? El racismo, primero me gustaría, por lo tanto, señalar que es una ideología, es una práctica, pero no tiene ningún fundamento en las ciencias, no tiene ningún asidero en la realidad, es decir, es una ficción innecesaria, inútil y, por suerte, digamos, por desgracia, violenta. Se entiende por racismo la idea que tienen algunos grupos humanos de una presumible superioridad, de una presumible primordialidad, fundamentada en apariencias del fenotipo, o sea, de la apariencia física de los humanos. Suponer que la diferencia o la apariencia física, que se llama fenotipo, o sea, la apariencia, que alude a cuestiones absolutamente secundarias como la estructura del cráneo, la pigmentación de la piel, etc. Pensar y de ahí derivar de esa idea de la apariencia física y el fenotipo, derivar, por ejemplo, desigualdades que ya no son físicas, sino desigualdades sociales, es el racismo. Y eso evidentemente es algo que no debemos promover, sino que deberíamos desaprender, abandonar y dejar de lado, porque no ayuda a la convivencia pacífica, no resuelve ninguna necesidad humana y, por el contrario, es una amenaza a la convivencia pacífica. Ahora, hablando de nuestra sociedad, de nuestra realidad, el racismo, que es una mala invención humana, una desafortunada creación de los humanos, el racismo es una herencia del poder colonial. Y es importante señalar esto porque la colonia, como período histórico, como período cultural, como período social, que alude a la presencia de España o de otras naciones en América, ya terminó. Terminó con las guerras de la independencia. Pero en cambio, la colonialidad, que es la herencia negativa que nos deja esa colonia, todavía persiste. Y una herencia negativa del poder colonial, uno de esas herencias,
una de esas herencias es del racismo. Y el racismo, por lo tanto, pervive, está vivo, es perenne, no es eventual, está permanentemente, atraviesa todos los ámbitos de la vida humana, hablando de Ecuador, de Latinoamérica. Por lo tanto, no es que está solamente en el lenguaje, sino que está en los gestos, está en las instituciones, está incluso en las normativas, está en las prácticas, está en los rituales, está en las prácticas religiosas, está en el sistema educativo, es evidente en el sistema sanitario, por lo tanto es omnipresente, está en todas partes. Ahora, cada vez que ciertos sectores sociales protestan y reclaman sus derechos, no es que ahí sale el racismo, sino que el racismo se visibiliza con una fuerza que no parecería tener en la vida cotidiana. Pero no es que no hay racismo durante las épocas donde no hay protestas, sino que el racismo, como está naturalizado, como es tan frecuente, ya parece que es normal, y esa es la razón por la cual solo advertimos manifestaciones de un racismo violento, de un racismo discriminador, cuando hay protestas, pero en realidad es omnipresente y perenne, está en todas partes. O sea, está en los lenguajes, está en las instituciones, está en el sistema sanitario, está en el sistema educativo, está en los contenidos de las mallas curriculares, ¿verdad? Está en los rituales, está en las fiestas, está en el humor. No es casual que el humor es frecuentemente referido a los sectores poblacionales racializados. Y ojo, sí me gustaría que quede claro, las ciencias sociales y las ciencias naturales en los últimos 80 años han establecido con absoluta claridad que no existen razas. No hay razas. No hay ningún fundamento para clasificar a los humanos por el fenotipo. El que alguien tenga el color del cabello de una u otra pigmentación o que tenga de una u otra forma no alcanza para hacer una tipología aparte. Siempre es bueno recordarles que con los primates, con los simios tenemos una similitud de más del 99%. Si con los simios tenemos una similitud de cromosomas y ADNs de más del 99%, imagínense entre los humanos. Entonces, clasificarnos, hacer una tipología por cuestiones absolutamente secundarias. Entonces, una pregunta sería, ¿por qué no clasificamos a los humanos por el tipo de pies? ¿No? Entonces, por eso es que sostenía que es una construcción, es una ficción, es una elaboración que no tiene ningún fundamento, pero en cambio es una creación para excluir, para inferiorizar y por supuesto para explotar. Entonces el racismo es una conducta que es permanente, como insisto, pero que se visibiliza, se magnifica, se deja ver con mucha violencia cuando los sujetos racializados, las personas que están racializadas, reclaman y protestan. Entonces no es que en los paros aparece el racismo, no, está todos los días. Justamente ahí queríamos como hacer este análisis, ¿no es cierto? Porque siempre se hace como esta comparativa, ¿no? De que la vida cotidiana como que no hubiera racismo, pero hay estos micro racismos, por así llamarlo, ¿no es cierto? Estas micro diferenciaciones que se hace, por ejemplo, cuando yo personalmente cuando voy vestida con mi traje en el bus, que me quedan viendo, que mi hijita, que María, ¿no es cierto? A los hombres también, que Manuel, que Juan, o sea, aunque no sean nuestros nombres, nos hablan así, ¿no? Y esos son estos tipos de racismo que se han invisibilizado. Inclusive también tratarnos como de una forma infantil, ¿no? De hijito, hijita, quitándonos también esta perspectiva de ser un sujeto político también y un sujeto de derechos. Entonces sí queríamos entrar como en este pequeño análisis también de cuáles son otras formas de este racismo que no se ve, que no se nota, pero que está dentro de la sociedad. Ya, el racismo es una conducta tan negativa, tan violenta, tan excluyente, tan discriminatoria y al mismo tiempo tan sin fundamento, tan sin ninguna base, ni científica, ni siquiera social, no tiene ningún fundamento, ¿verdad? Y lo curioso es que
hay una cantidad de tipologías del racismo. Entonces hay un racismo verbal que está en los lenguajes. Algunos términos te he señalado. Por ejemplo, podríamos intentar, por ejemplo, buscar con qué términos se refieren a la población originaria, por ejemplo. Y tenemos más o menos enlistados cerca de una centena de términos, todos excluyentes. O sea, hay una cantidad de términos. Ninguno de esos términos es relativamente dignificante para la persona. Pero como está usado tan cotidianamente, ya parece que no, ya. Entonces, ese es un racismo verbal, excluyente, duro, violento, inaceptable. Pero hay otras formas de racismo, ¿verdad?, que se disfrazan incluso de afectividad, como algunos que usted señalaba, ¿no? Por ejemplo, a las mujeres les dicen caseritas, las mamitas, hijita, mamitica, ¿verdad? Y a todas las mujeres indígenas les dicen Marías. Eso, por ejemplo, es un irrespeto fundamental. Y entonces es curioso, cuando usted les interpela, porque hacemos talleres a veces con personal de salud, con personal de educación, para ver si toman conciencia de los términos excluyentes que utilizan con niños o con pacientes, por ejemplo, en el caso de los hospitales. Y siempre que uno les dice, no pueden decirles mamita, ni caserita, ni hijita, ¿verdad? Entonces, siempre me preguntan, ¿y cómo les decimos? Y ya la pregunta esconde un racismo porque obvio. Como que si fuéramos otro tipo de personas, o sea, que no nos pueden tratar. ¿cómo? Entonces, yo siempre me sorprendo cómo le decimos. Entonces, ¿con qué nombre usted se refiere a una mujer de otro país? ¿Qué le dice? Señora, pues. Pero no sé si usted ha notado que parecería que el término señora o señor no se usa para la población indígena. O sea, hasta indígenas decimos, que también es excluyente el término. Ya. Indios. Entonces siempre me dice, ¿y cómo les decimos? Señora, pues. Y si quiere, pregunte el nombre y le dice el nombre. Y si quiere, dígale el nombre de la nacionalidad a la que pertenece. Dígale señora quichua. Pero note, el término señora, el término señor, que sí usamos para otros sectores poblacionales, no está usado para la población, ni tampoco para la población afrodescendiente. No. Pues si pasa un afrodescendiente por la calle, no decimos, ahí va un señor. No, decimos, va un negro. No decimos una señora indígena, sino una indígena. Es decir, les despojamos incluso lingüísticamente de algo que es básico. Ya, pero eso, claro, no parece violento. Si yo le digo a una mujer indígena que vende, por ejemplo, en el mercado, le digo caserita, o le digo hijita o mamita, incluso parecería que es afectivo. Pero note que ahí hay una afectividad, pero inferiorizante. Claro. Entonces, esto nos lleva a señalar que en la construcción colonial, Juan Ginés de Sepúlveda, un franciscano que fue misionero en México en el siglo XVI, ¿verdad?, sostenía que la población originaria no tienen alma, son como animales superiores. Y, evidentemente, si parte de ese supuesto había que civilizarles, había que... Claro, porque si son carenciales, si no son personas, ¿qué podemos hacer con ellos? Darles que la cultura, el lenguaje, las buenas costumbres, la religiosidad, porque son carenciales. Entonces, ese racismo se llama racismo duro, racismo violento. Pero poco tiempo después, y también en México, estuvo otro misionero dominicano de la comunidad de los dominicos que se llama Bartolomé de las Casas. Y Bartolomé de las Casas, en oposición a Juan Ginés de Sepúlveda, dice que la población originaria sí tienen alma, sí son hijos de Dios, sí son personas. Hasta ahí parecería que les está reivindicando. Pero son como niños. Hay que repetirles varias veces lo que tienen que hacer. Entonces, si bien no es un racismo violento en el lenguaje, incluso les reconoce
¿verdad?, racionalidad y ánimos vital. Sin embargo, al infantilizarles, les está inferiorizando. Claro, y recordando también que en la época colonial las mujeres, los niños no tenían ningún derecho, tenían que ser tutelados. Entonces los indígenas también tenemos que ser tutelados hasta los días de hoy. El tema es que socialmente, ahora, el tema del despojo de los derechos y de la libertad y de la decisión individual, evidentemente se expresa no solo en el mundo del racismo, también en el sexismo. Seguimos pensando que las mujeres tienen que estar tuteladas, independientemente de si son o no son indígenas. Por eso que el problema es más grave para esta sociedad. Entonces una mujer no puede andar sola. Si anda sola, ¿verdad?, es abordable, y si es abordable es objeto de violencia. En este país, una chica que se siente en un parque, en una banca de un parque sola, inmediatamente va a recibir abordajes de acoso. Cosa que un varón no recibe. Y si protesta la mujer, es decir, ¿qué hace sola? ¿Por qué está sola? Entonces, todavía pensamos que tiene que estar acompañada de alguien, preferentemente de un varón, padre, hermano o pareja, pero no puede andar sola. Es decir, que el tema del tutelaje es más complejo, o sea, por supuesto en el mundo indígena está clarísimo, por eso es que es curioso. La población indígena estaba distribuida en encomiendas, en obrajes, en minas, y aún, por ejemplo, encomendero español le encargaban un número determinado de población indígena, pero ellos pertenecían a la encomienda, y la encomienda era una técnica para organizar la mano de obra y el trabajo, pero siempre bajo el tutelaje de un encomendero español. Y entonces es curioso, en el Ecuador, hasta muy entrado el siglo XX, se hacían anuncios en la prensa vendiendo haciendas, por ejemplo, haciendo inventarios de cuántas hectáreas, por ejemplo, productivas tienen, cuántas cabezas de ganado tenían y cuántos indios tenían. Eso le prueba claramente que no solo hay tutelaje, sino que hay lo que podríamos llamar en idioma quichua un yanaperismo, o sea, son yanaperos, o sea, ni siquiera tienen salario, claro, sino que a cambio de esa subordinación laboral les daban un mini espacio para sobrevivir y una mini huerta llamada huasipungo que no le permitía resolver sus necesidades. Y por supuesto, la hacienda generalmente tenía una pulpería o una tienda que fiaba, ¿verdad?, los productos. Y claro, el endeudamiento era un sometimiento casi generacional. O sea, es vergonzoso eso, ¿no? Es vergonzoso. Parecería que hoy hemos mejorado algo, pero yo personalmente creo que el racismo no ha retrocedido nada, porque... pero no solo estas cosas que incluso podrían ser relativamente abordables desde otra temática, pero el racismo más grave es la exclusión social. Porque si a un indígena o a un ciudadano ecuatoriano mal llamado afrodescendiente, ¿verdad? ¿Por qué es eso? ¿Qué es eso de afrodescendiente? Porque nosotros no decimos hispanodescendientes. No les decimos incadescendientes, pero resulta que ellos son afroecuatorianos o afrodescendientes. O sea, no es que está equivocado, pero note que el término encarna cierta exclusión. ¿Por qué no decimos a todos de dónde descienden? Ya, pero bueno, eso sería motivo de otra conversación. Pero supongamos que les dicen términos excluyentes, violentos, agresivos. Estaría muy mal y sería condenable. Pero lo más grave es que ese mismo sector poblacional está en pobreza. ¿Qué tal que a mí me insultaran y me dirían cualquier cosa, término sexual, lo que sea? Pero si yo no tengo carencias económicas, si yo tengo estudios profesionales, si yo tengo formas de vida digna, o sea, no es que estoy diciendo que está bien. El problema es más grave y es que el racismo fundamentalmente es social.
Entonces, el sector más empobrecido del Ecuador no es casual. Población indígena y población afrodescendiente, con algunas excepciones, como es obvio, pero las excepciones no alcanzan a decir que ya. Y claro, uno ve, por ejemplo, que la población indígena, por ejemplo, tiene el mayor indicador de desnutrición. Entonces uno escucha que el Ecuador tiene 26% de desnutrición infanto-juvenil. 26%, que es vergonzante para el país. Ya. Pero cuando uno traslada ese mismo indicador a sectores poblacionales, resulta que en la población indígena la desnutrición en algunos lugares llega al 70%. Entonces, si el promedio nacional es 26%, pero vamos a ciertos sectores poblacionales, ahí uno ve claramente que ese es el problema. Lo mismo, decimos, el nivel de escolaridad en el Ecuador es tal. Muy bien, pero resulta que en el mundo indígena hay un enorme indicador más bajo de escolaridad. O por ejemplo, ¿cuál es el indicador de Ecuador del analfabetismo abierto? O sea, de personas, de ecuatorianos, ecuatorianas que no han ido a la escuela y que no han aprendido el alfabeto básico, digamos. Ya. Según cifras que tenemos y que además se resiste a reducir, bordea entre el 7 y 7.6%. Dependiendo cómo se entiende, eso es muchísimo, porque a esta altura de la historia no debería haber ningún ecuatoriano que no sea, que sea analfabeto. Todos deberían ser alfabetos. Por lo tanto, 7% es mucha población. Estamos hablando de un número enorme. Ya, eso dice mal del Ecuador, pero cuando buscamos quiénes son aquellos que están en condición de analfabetismo, otra vez nos encontramos mujeres, campesinas e indígenas. Entonces, los peores indicadores no es casual. Entonces, eso sería una discriminación social que coincide con la exclusión étnica, que es el racismo, y entonces, claro, eso me parece a mí que es mucho más grave que le insulten verbalmente. O sea, no estoy diciendo que está bien que le insulten, pues ni más, no debería haber. Pero por último, si a alguien le dicen un término descalificativo, pero tiene estudios, tiene conocimientos, tiene recursos económicos, tiene vivienda, tiene salud, tiene educación, no es que estaría bien el insulto, pero si además de que es pobre, si además de que no tiene ingresos, si además de que no tiene el mismo nivel de acceso a la salud, le inferiorizan, es realmente, a mi modo de ver, es miserable una sociedad de este tipo. Justamente iba a ir en ese tema, ¿no es cierto? Que hay como esta relación entre lo que es el racismo y el clasismo también, ¿no? Porque como nos dice, justamente como los peores escenarios en acceso a la educación, acceso a la salud, recaen también en el sector más empobrecido, que coincidencialmente son poblaciones indígenas y afroecuatorianas, aunque no las debemos llamar así, ¿no? Entonces, ¿tiene culpa el Estado? ¿Tiene culpa la sociedad? O quizás también un poco más hablando de estas como tres instituciones que socialmente son las que continúan, ¿no? La educación, como es la escuela, la iglesia, incluso medios de comunicación tendrían como responsabilidad en este sector. Por supuesto, todas las instituciones que tienen que ver con la dotación de servicios, con la organización social, con la responsabilidad de las personas, tienen mucha responsabilidad y yo diría mucha culpabilidad en los temas que estamos hablando. Un Estado colonial es un Estado represor, es un Estado que ha normalizado la explotación, ¿verdad? Que ha concentrado la riqueza en ciertos sectores y zonas del país y que por lo tanto genera mucha pobreza. Pero lo especial es que esa pobreza coincide además con la racialización, en cuyo caso ya estamos hablando no de una exclusión, sino de más de una exclusión. Y eso ya me parece muy grave, porque si cualquiera podría sufrir en la vida por una serie de circunstancias algún tipo de exclusión, por ejemplo, una enfermedad puede ser una exclusión para poder participar con cierta autonomía de movilidad en algunos ámbitos. Ya, muy bien, podemos, pero que sean exclusiones socialmente previstas por la forma como organizamos la sociedad, por la forma como funciona y opera el Estado, es inaceptable. Ahora,
Lo curioso, eso es lo que insistiría yo, ¿no? En la colonia era colonia. Entonces había un Estado extraño, que no es de acá, que conquista, que domina y que impone sus reglas y que subordina. Eso está muy mal, pero ya pasó eso. Ya no estamos en la colonia. Pero que mantengamos vivas algunas formas de exclusión, de explotación, de discriminación de la colonia es lo que es inaceptable. Es decir, desde el punto de vista académico lo que tenemos que hacer es abandonar la colonialidad. La colonia ya no está, pero la colonialidad que tiene que ver con la pervivencia de estas prácticas, que no solo es el racismo, está por ejemplo el sexismo, que consiste en suponer que hay un género preeminente, primordial y que tiene ventaja sobre los demás. Ese es el sexismo. O que se descalifican otras formas de identidad sexogenéricas que no son las tradicionales. Eso también es sexismo. Y entonces, claro, cuando nos encontramos que curiosamente coinciden los sujetos, excluidos en el racismo, excluidos en el sexismo y excluidos en un sistema discriminatorio económico por clase social, aunque a mí no me gusta mucho el concepto, evidentemente estamos hablando ya de sectores que están no solo en exclusión, sino en discriminación severa. Esto que podemos decir, ¿qué tal que sea una mujer, pero además indígena? Y supongamos que tiene alguna discapacidad y que no tiene formación académica. Ahí estamos hablando de un ser humano que no solo es pobre, que no solo está racializada, sino que además está excluida moralmente porque no puede movilizarse, por ejemplo, porque no puede trabajar. Entonces ahí vemos, por ejemplo, y lo curioso es que en Ecuador un porcentaje muy alto está en discriminación. Indígenas y pobres, pero además mujeres. O imaginemos una mujer, no me gusta la palabra, cimarrona sería lo correcto, ¿verdad? Pero afrodescendiente, para que no entrar en las explicaciones de por qué quieren ser llamados cimarrones, porque la población afroecuatoriana, al menos un buen porcentaje de ellos, quieren ser nombrados como cimarrones, y habrá que respetarles. No soy yo quien les va a nombrar, que nos digan cómo quieren ser nombrados y les nombraremos, pero esa sensibilidad no ha tenido el Ecuador. Decimos negros, y cuando lo correcto es preguntarles cómo quieren que les nombremos, pero no se nos ocurre. Ya, entonces, Pero pues imagínese una señora afro, que además fuese lesbiana, pobre y campesina. Entonces la pregunta es, ¿conseguirá trabajo? ¿En qué va a trabajar? Y si para mala suerte fue madre temprana, o sea, madre adolescente, ¿qué es lo que sucede en este país? Claro, el porcentaje de madres. Y les violan y les obligan a ser madres siendo niñas. Ya. Y claro, hay que proteger la vida de los niños, eso está claro. Hay que respetar la vida de los embarazos, me parece a mí. Yo coincido con esa idea, pero también hay que proteger la vida de la niña, y en cambio a ella no. Entonces esa niña, para criar a su niño o niña, ¿en qué va a trabajar? Si tiene 15 años y no estudió. Y entonces, claro, nosotros como sociedad decimos, pero tiene que hacerse responsable. Pregunta, ¿en qué va a trabajar si tiene 15 años? Daría lo mismo si es un niño, ¿no? Si es un varón, digamos, si es un joven. Un joven de 18 años que es papá, ¿cómo enfrenta la paternidad responsable de alimentar, educar a sus hijos o a su hijo o hija? ¿Cómo? ¿En qué va? ¿Trabajando? ¿En qué? ¿En qué puede trabajar un chico de 18 años sin estudios, sin oficio técnico? ¿En qué? Va a ser conserje en el mejor de los casos. Y entonces lo que va a hacer es reciclar la pobreza. Y ese es el problema del Ecuador, que viene reciclando la pobreza porque, esto es importante,
el Estado ecuatoriano como Estado nunca se ha preocupado de tener políticas públicas que apunten a disminuir la pobreza. Se oye por ahí que un gobierno había bajado no sé cuánto la pobreza, pero sí es probable que haya bajado la pobreza y ojalá fuese así. El tema es que cambiaron los indicadores de pobreza y claro, si yo le cambio los indicadores de pobreza, disminuir la pobreza. Le voy a dar un ejemplo. Si, por ejemplo, alguien que tiene un teléfono celular no es pobre, entonces automáticamente hay menos pobres. Es lo que está pasando en este momento en el Ecuador. Entonces nos dicen, es que está bajando la pobreza. Y claro, dicen, no, es que el que tiene trabajo ya no es pobre. Pero la pregunta inmediata es, ¿qué trabajo tiene y cuál es su salario? Pero ya si tiene trabajo no es pobre, evidentemente disminuye la pobreza si es que aumenta el trabajo, pero no dicen qué tipo de trabajo. Entonces, alterando indicadores o cambiando indicadores, se puede hacer aparecer como que se mejora la sociedad. Esto es muy común de los gobiernos, y no de uno, es una tentación permanente. Cambiar indicadores para hacer aparecer como que ha mejorado la sociedad. Ya, un gobierno anterior, por ejemplo, la mortalidad infantil es un indicador que dice que también está una sociedad organizada. ¿Por qué la mortalidad infantil? La mortalidad infantil es la muerte de los niños antes de cumplir un año. Después, si hay una muerte de un niño o niña, claro, después de un año ya no entra en el indicador mortalidad infantil. Eso es mortalidad temprana, pero no es infantil. Infantil solo es hasta un año de edad. Entonces, si en un país tenemos un altísimo indicador de mortalidad infantil, dice que ese país no tiene recursos sanitarios, no tiene servicios de salud, no tiene agentes sanitarios adecuados, no hay buena nutrición, no hay alimentación. Dice muy mal. Y por eso la OMS tiene clarísimo que la mortalidad infantil es un indicador que permite saber qué nivel de desarrollo tiene un país. Ya. ¿Qué hizo un gobierno hace tiempo? Desarrolló un programa de entrega de medicamentos, de sales orales, para evitar que los niños se mueran en un año. Entonces los niños, disminuyó la mortalidad de los niños hasta un año, pero en cambio aumentó la mortalidad de los niños después del año. Pero claro, recibió un premio internacional porque había bajado la mortalidad infantil. Lo que nadie dijo es que disminuyó la mortalidad infantil, pero aumentó la mortalidad después del año. Porque entonces yo procuro que no se mueran ni hace un año y después ya me desresponsabilizo. Entonces hay que andar con mucho cuidado porque es muy común pensar que se baja la pobreza, que se ha mejorado. ¿No? Habría que ver, manejando indicadores socioeconómicos reales, que ahí a nivel internacional están estos, por ejemplo, indicadores más serios, mejor elaborados, por ejemplo el Gini, ¿verdad? Es importante, ¿no? Ahí hay varios puntos, casi 100 que miden exactamente y se puede ver mejor. Pero ese es el problema, ¿no? No conozco serias políticas públicas. Una política pública quiere decir un proyecto, un programa, un plan nacional con estrategias, con metodologías, con intervención de instituciones, con financiamiento para lograr un objetivo que suponemos que va a mejorar las condiciones de vida de la sociedad. No conozco ninguna política pública en contra del racismo, ninguno. Porque el Estado y la sociedad presuponen que no hay. Yo cada vez que digo hay racismo me dicen, pero aquí en la Constitución dice, pero disculpe, la Constitución no es la realidad, la Constitución es una declaratoria, ¿verdad? Ideal, pero no es la realidad. Entonces, porque la Constitución diga que no se permitirá ninguna discriminación ni étnica, ni nada, no desaparece. Entonces, para hacer declaratorias somos muy buenos, pero una política pública para eliminar el racismo no existe. Una política pública, por ejemplo, para aumentar el nivel de escolaridad de los ecuatorianos. Digo casi porque algo se hace eventualmente, por ejemplo, con el cierre de varias escuelas comunitarias, que están sobre todo en la zona rural, se dio una desescolarización. Porque como las escuelas, que son de mejor tecnología, con mejor equipamiento, con profesores mejor preparados, etcétera, que eran las famosas escuelas del milenio, evidentemente estaban concentrados en un punto geográfico que era más o menos equidistante para
las escuelas comunitarias que les iban a cerrar. Entonces les cerraron las comunitarias para que vaya. Entonces, bajo la lógica económica y bajo la lógica que no es indígena, hacer una escuela muy buena y cerrar 50 escuelas que tenían pocos estudiantes y que eran unidocentes, en el discurso suena bien. Pero resulta que las escuelas comunitarias cerradas tienen que, a su vez, mandar a los niños y niñas a la escuela del Milenio, que está a una distancia importante, y que los niños tendrían que salir a las 5 de la mañana, dependiendo, ¿no? O caminar en lodo, caminar con... ¿Y qué es lo que pasó? Que muchos padres de familia no enviaban a sus hijos para que no tengan ese... Y entonces, ¿qué sucedió? Una desescolarización. A tal punto es así la situación, que hoy una reivindicación de las organizaciones indígenas es la reapertura de las escuelas comunitarias. Claro. Y saben muy bien que esas escuelas no son de calidad porque son unidocentes. Pero es mucho mejor tener una escuela no tan buena, pero en la comunidad, que tener una muy buena, pero que está a 2 horas de camino o a 1 hora de camino. Entonces, por ejemplo, quien planificó eso tenía que haber supuesto la realidad indígena, pero no, nosotros hacemos políticas públicas desde el escritorio, sin conocer a la realidad. Y ya que digo eso, me gustaría señalar algo que me parece a mí académicamente muy importante, y es lo siguiente: el racismo es tan hondo, que ha invisibilizado a la población originaria. Invisibilizar quiere decir que les encerró simbólicamente, y por eso mismo no descubre cómo son, no sabe la población blanco mestiza y menos las autoridades cómo piensan, cómo viven, cuál es su cosmovisión, cuál es su forma organizativa, cuáles son sus valores, cuáles son sus formas de elección de autoridad. No saben. Entonces, como la población blanco mestiza no sabe, juzga desde su mentalidad como son los indígenas. Y entonces oímos cosas tan, sobre todo cuando hay protestas, ¿no? Oímos cosas tan absurdas como que ¿quién les financia? Si conocerían una pizca de cómo se organiza la población indígena, no dirían una tontería como esas. ¿Por qué? Pero en cambio hay la sospecha, ¿no? Si están 30 días protestando, alguien les financia. Pero disculpe, es otra forma de organización, pues. O uno les escucha permanentemente otra cantidad de cosas. O, por ejemplo, que los dirigentes les obligan a ir a la protesta. Y todo nos parece increíble cómo puede haber eso. O sea, les manipulan, les obligan. Pero resulta que a mí también me obligan a ir al trabajo, pues. Pero eso ya no cuenta, ¿no? ¿Qué tal que yo vaya a hacer una denuncia que me están obligando todos los días a trabajar? Dirían, pero ese es su obligación. ¿Sí o no? Pero en cambio, si en la comunidad hay que ir a la protesta, es parte del ser comunitario, pues. Pero eso, por ejemplo, para un urbano mestizo ya no tiene sentido. Y si entenderíamos la cosmovisión indígena, no sería tan difícil. Además, sería fácil explicarle con contraejemplos. A mí, por ejemplo, si no voy a una asamblea de la asociación de profesores a la que pertenezco, ¿qué hacen? Me multan, pues. Entonces dice aquí, es obligatorio asistir. En caso de que no haya, va a ser multado. Pero ahí nos parece bien, ¿no? Yo no me imagino haciendo una denuncia, ni diciendo que en el mundo universitario nos obligan y nos manipulan. Pero en cambio, hablamos de los indígenas, es decir, el mismo hecho es entendible en el mundo propio, pero en cambio no logramos explicar en el otro. Y entonces, claro, yo tengo por ahí enlistadas una cantidad increíble de desaciertos que dice la población blanca y los gobiernos más, pues, ¿verdad? Incluso, imagínense, dicen que los dirigentes manipulan, que ellos son los violentos, que tienen intereses internacionales, que, ¿verdad? Si conociera cómo son, vería que no tiene sentido lo que están diciendo, no tiene sentido. Vieron, por ejemplo, en la última protesta, vieron que el ministro se reúne con una dirigente no de la CONAIE, sino de la UNORCA, que pertenece a la FENOCIN.
Esto no es para desconocer, sino para ubicar. Y con un dirigente de la FISI que sí pertenece a la CONAIE y hace acuerdos. Inmediatamente las bases, ¿qué hacen? Desconocen. Entonces uno debe decir, a ver, ¿quiénes son los manipuladores? Los dirigentes manipulan, pero si las bases les desconocen los acuerdos que los dirigentes tomaron. ¿Qué quiere decir? Que es la comunidad, que es la asamblea comunitaria la que decide, no el dirigente. Pero en cambio nosotros tenemos idea de que el dirigente tal es el violento, él es el terrorista, él es el que conduce. Y resulta que en el mundo indígena sí hay dirigentes, por supuesto, pero en realidad, como ustedes saben mejor que yo, es la asamblea comunitaria la que decide. Pero nosotros tenemos la idea de que alguien les manipula. ¿Es por qué? Porque parte del racismo es invisibilizarles y desconocerles. Entonces, uno de los problemas más serios que tiene la sociedad ecuatoriana es que no conoce al mundo indígena. Y eso permite seguir repitiendo una serie de relatos, una serie de imaginarios totalmente falsos y que generan exclusión social, que es lo grave. Porque si solo fueran unos imaginarios falsos, uno diría, bueno, está muy mal, pero el problema es que esos imaginarios tienen consecuencias sociales de exclusión y de empobrecimiento. Ese es el tema, ¿no? Entonces ahí podríamos ver, el desconocimiento es tan grave, que el problema es que no solo que no saben cómo son los indígenas, sino que creen que saben, que es lo más grave. Y entonces es curiosísimo ver cómo les juzgan, cómo les valoran. Entonces les criminalizan. Uno, a poco de que conozca y tenga una mínima sensibilidad de acercarse al mundo indígena, ya. Pero el desconocimiento no es solo de su cosmovisión, también son de sus saberes. Por ejemplo, ¿cuánta población ecuatoriana sabrá que la matemática originaria de los indígenas, que hoy tiene ese nombre, matemática de la cruz cuadrada, podría tener otro nombre? Es una matemática tan extraordinaria y tan útil que sirve para hacer todo tipo de cálculos. Y no es la suma de Pitágoras ni la multiplicación de Pitágoras. Es otra forma de calcular, es otra forma de numerar, es otra forma de establecer divisiones y eso. Es más, tienen incluso un aparato que es la taptana, usted sabrá mejor que yo, en el que les entrenan a los niños cómo hacer. Pero no, nadie sabe, o casi nadie sabe, que los indígenas ecuatorianos y de toda la zona andina tienen una matemática llamada matemática de la cruz cuadrada de extraordinarios aciertos. Pero a nadie se le ocurre pensar que tienen una matemática potente. A nadie se le ocurriría pensar que tienen una agroecología potente. A nadie se le ocurriría pensar que tienen un sistema sanitario que, sin ser mejor que el científico, porque es obvio, ¿verdad? Pero es bastante útil en ciertos tipos de patologías, sobre todo, ¿verdad? Y que en ausencia del otro sistema de salud, más vale reconocer ese, porque algo y no nada, pues. Si en el campo nos llegan, o el sistema de justicia, por ejemplo, hay un desconocimiento que dice que les torturan, que les violentan, no tienen idea de lo que es el baño purificador, no tienen idea de lo que para el mundo indígena es una planta que les saca las malas energías. Pero no hay la preocupación de averiguar cómo es. Y claro, tenemos esa mirada de que la justicia indígena, por ejemplo, es solamente golpes, látigos, desnudez, es agua fría, Ahora, eso sí hay, pero en casos graves. Mientras que funciona todos los días la justicia indígena, y es expedita, o sea, es rápida, porque además una justicia, para que sea justicia, tiene que ser oportuna. Vea usted en el Ecuador, 40 años después le están haciendo estos días un juicio de lesa humanidad, cuando muchos de los que fueron víctimas ya están muertos y muchos de los acusados están muertos. ¿Qué justicia es esa que opera 40 años después? En cambio, la justicia indígena es in situ e inmediata. Funciona, entonces. Pero no estoy diciendo que esa debe ser la justicia del Ecuador. Pero ¿cómo no reconocer que una comunidad opere? Es más, opera con o sin la veña de... Pero claro, nosotros satanizamosla. ¿Y es por qué? Por desconocimiento. Y cuando uno no conoce algo, no le reconoce. Y cuando digo reconoce, me refiero, no le acepta. Por eso la primera condición social, humana,
incluso religiosa, para aceptar, para valorar a otra persona, es conocerle. Si no le descubre, no le conoce. Si no le conoce, no le reconoce como sujeto. Y si no le reconoce como sujeto, lo que viene es exclusión, discriminación, inferiorización o criminalización, que es más grave. En ese mundo social estamos, y es grave lo que está pasando en el Ecuador. Sí, con este análisis tan profundo, pues nos quedamos realmente anonadados, porque es grave la situación del Ecuador, como dice, va tomando niveles, ¿no es cierto? Quiero rescatar este tema de que no nos conocen, ¿no es cierto? Porque, claro, no nos conocen, no saben nuestra forma de vida, la forma de interrelacionarnos, y por eso mismo nace esto del racismo. Pero también yo considero que los medios de comunicación también tienen mucha culpa de este desconocimiento, porque cuando, por ejemplo, sobre la justicia indígena, ¿qué es lo que conoce el común de las sociedades? Justamente los baños, los latigazos y todo, pero porque solo eso se transmite por los medios de comunicación. No se transmite todo lo que hay antes, todo el análisis, todo la búsqueda, ¿no?, que se hace. Y igualmente del tema de las ceremonias, de los rituales, porque, o sea, nos hacen ver como que solo hacemos una ceremonia, un ritual para el sol y para la tierra, y que porque son nuestros dioses, pero no realmente un conocimiento profundo de qué es lo que se está haciendo, de qué quiere decir cada una de estas ceremonias, de estas ritualidades. Y a la final, como dice, nos hace que nos desconozcan y por tanto nos mermen importancia, nos quiten derechos inclusive, como el acceso a la educación, a la salud, como ya hablamos, porque todo va en cadena, ¿no? Y ahí quería entrar con este tema de qué es el fascismo. Ahí hemos oído también de que ahora estamos con muy marcado con este tema del fascismo. ¿Qué relación o qué quiere decir esto? ¿Qué relación tiene también con el racismo? Bueno, el fascismo es un movimiento político con alguna ideología detrás que parte de la presunción de que hay una etnia, ¿verdad?, una raza, que hoy ya no se aceptaría ese concepto, que es superior y que al ser superior tiene cualidades y características que son mejores al resto. Y claro, bajo ese criterio, esa raza estaba destinada, ¿verdad?, así, sin mayor justificación, a dominar, a gobernar, a manejar el mundo. Y por lo tanto se pensaba que la falta de progreso se debía a que hay otros grupos que no ayudan a la velocidad del progreso y que estorban en el progreso, y entonces, claro, terminan planteando la eliminación de algunos grupos que les ven como un estorbo en ese proceso. Ahora, para entender eso hay que entender algo que es más importante. En el siglo XVIII apareció en Europa una teoría científica que se consolida y logra alcanzar estatus de cientificidad en el siglo XIX, que es el evolucionismo. Entonces, el evolucionismo supone que es una respuesta, porque se pensaba hasta ese momento que por naturaleza cada grupo es lo que es y no puede, ya. Entonces pensaba que los humanos somos naturales, es decir, igual que plantas, igual que eso, ¿verdad? Y si somos naturales, entonces todo ya está dado. Entonces el carácter es genético, las habilidades son naturales, los vicios son naturales, es decir, ya, o las mujeres por naturaleza tienen estas características. Es decir, ese naturalismo de atribuir que, dada cierta biología, el comportamiento social se derivaba de eso, ese es el evolucionismo. Entonces el evolucionismo parte del supuesto que hay sociedades que van mejorando porque tienen una serie de funcionamientos que hacen que los humanos mejoren. Por ejemplo, ¿cuál es ese? La competencia. Si no hay una competencia, entonces no se mejora. Pero eso puede llegar a justificar la guerra, porque entonces, ¿qué es lo que hace el fascismo? Si hay una guerra, ¿quién va a triunfar? El mejor. ¿Quién va a ser eliminado? El inferior. Con ese criterio podemos ir más rápido en el mejoramiento de la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que sostenían? Que hay una ley, decían, natural, que es la lucha y sobrevivencia del más fuerte. Entonces, si hay una confrontación y solo sobreviven los más fuertes, entonces la sociedad podría ir mucho más rápido si es que hacemos una competencia y van ganando los más fuertes. Pero entonces todos los seres humanos que son, comillas, menos fuertes,
van siendo eliminados y eso haría una sociedad sin defectos, sin vicios, pues una sociedad mejor. Esa idea evolucionista es el fascismo. ¿Por qué? Porque el fascismo termina siendo violento porque cree que, dada la ley de que hay una lucha y sobrevivencia del más fuerte, entonces con ese criterio solo los fuertes terminan teniendo derechos o formas de gobierno e imposición. Eso no es racismo, sino algo peor. Eso ya es la superioridad, ni siquiera de un grupo sobre otro, sino de uno solo frente a los demás. ¿Verdad? Entonces eso aparece. Ahora, hay otras formas que no son tan violentas, por ejemplo, y que se acercan. Por ejemplo, hay pensadores europeos del siglo XVIII y XIX que dicen, por ejemplo, que a los pobres no hay que atenderles, porque si les damos de comer a los pobres, si les damos atención de salud, siguen siendo pobres. En cambio, si no les damos, o resuelven por sí mismos o desaparecen, y entonces la sociedad en poco tiempo no tendría pobres. Pero note lo inhumano que es eso. Entonces, el fascismo apareció en un momento dado en Europa, entre los años, filosóficamente un poco antes de los 30, y filosóficamente de vez en cuando uno escucha a alguien por ahí todavía con esas ideas, pero así ya como teoría política es Hitler, Alemania, y por supuesto algunos otros gobiernos de Europa se adhieren a esa postura de eliminación de inferiores, entre comillas, pero el fascismo desapareció. Ahora, lo que sí estamos viviendo en los últimos tiempos, no sé si es un regreso del fascismo, pero sí hay en el mundo actual, en los últimos 10, 12 años, 15 años, no puedo precisar, un ascenso de la derecha y de la ultraderecha. ¿Se entiende por derecha qué? Personas que siguen pensando que hay inferiores. Entonces, hay un ascenso de la ultraderecha. ¿Cuáles son los puntos principales de la ultraderecha que vemos, por ejemplo, que en Alemania, en Francia, en Italia, en la misma España, e incluso en otros países nórdicos que se supone que tienen? Entonces, empieza a tomar fuerza la ultraderecha, que ya prácticamente estaba como, no sé si desaparecida, pero no tenía ejercicio del poder. Entonces, ya. ¿Cuáles son los 5 puntos que son comunes a esta ultraderecha y que puede, desde otra perspectiva, acercarse a mirarles como cercanos al fascismo? El 1, un nacionalismo a ultranza. El nacionalismo es reconocer que mi identidad, mi nacionalidad, que coincide con una etnia, coincide con un idioma, coincide con una cultura, es superior. Entonces, el nacionalismo siempre es peligroso, porque si yo digo hay que ser nacionalistas, bajo ese parámetro al que no pertenezca a mi nacionalidad, yo puedo empezar a excluirle. Entonces, el nacionalismo es un movimiento filosófico, político y cultural del siglo XVIII y que puede llegar al fascismo. Pero hoy estamos viendo que hay una suerte así de sublimación, de deificación del nacionalismo actual. Eso puede verse, por ejemplo, en España y en Portugal. Ha aparecido un movimiento filosófico de derecha que le llaman la iberósfera. Y entonces, claro, todo gira alrededor de la Iberia, o sea, España y Portugal. Y eso es lo superior. Y entonces, por ejemplo, si yo digo la colonia explotó a la población indígena, los de la iberósfera dicen no. Si ni siquiera estaban en el mapa, no existían, no tenían país, gracias a España, gracias a Portugal, ustedes. Entonces, están en ese discurso de invertir el discurso de la colonialidad y mostrar que, por ejemplo, no solo nosotros no podemos cuestionar la colonia, sino que en realidad tenemos que agradecer, porque le dicen, vea, Ecuador no tenía Estado. No era como el Imperio Inca, no era como el Imperio Azteca, no había... Y entonces, gracias a España. Entonces ahora está dada la vuelta el argumento, ¿no es cierto? Entonces, eso, de ahí, claro, sale un nacionalismo y un prohispanismo muy potente, que antes estaba como dormido o como inexistente. Ahora políticamente cobra fuerza. Eso en el partido Vox
en España, por ejemplo, y en otros partidos, en la señora Le Pen, ¿verdad? En Europa. Y claro, eso, como es obvio, se traslada a América. Y entonces nos encontramos que en América y en Norteamérica hay un ascenso de ese pensamiento de derecha. Entonces, el presidente Trump no solo que es republicano, sino que dentro de los republicanos representa un pensamiento de ultraderecha, cercano al fascismo. Porque el nacionalismo es una característica de la ultraderecha, pero hay otro, la xenofobia. Y entonces ahí usted puede ver España en contra de los migrantes, Francia en contra de los migrantes. O sea, Trump persiguiendo migrantes. Entonces eso se llama xenofobia. Entonces la xenofobia es parte de este pensamiento de ultraderecha. Lo otro que es fundamental es el racismo. Entonces uno puede ver claramente en las expresiones de Trump no solo un rechazo, un desprecio a los extranjeros, sino además una inferiorización por su etnia. Entonces eso está pasando en España. Entonces el racismo como que se reaviva desde la ultraderecha. Otro elemento de esa ultraderecha y que puede tener cercanía con el fascismo, aunque yo diría que es muy fuerte decir eso, ¿no? No creo que lleguen a ser fascismo, aunque pueden tener algunos elementos en común. El otro elemento es que quieren un Estado fuerte. Ahí se contradicen, porque hasta hace poco el modelo fundamental era el liberalismo, pero el liberalismo parte del supuesto que el individuo es el eje de todo lo social y el individuo decide sobre sí mismo, no el Estado. Pero estos modelos de ultraderecha necesitan estados fuertes, ¿verdad? Estados controladores y estados violentos. Y esa es la razón por la cual estamos viendo en los últimos tiempos estados autoritarios, que pueden ser de uno u otro matiz político. Entonces, por ejemplo, el Ecuador tiene en los últimos tiempos varios gobiernos de un autoritarismo total, con uno u otro tinte político. El actual es evidentemente autoritario, no es el único, antes había otro, pero se parece muchísimo al anterior, aunque con enfoques distintos, pero se parece muchísimo. Deciden, acanallan a los medios, persiguen a los que protestan, le dan mucho peso a la represión, ¿verdad? Entonces ese autoritarismo, entonces eso sí estamos viviendo. Entonces podemos ver, por ejemplo, que Argentina, ¿verdad? Que Brasil con Bolsonaro, por ejemplo, que Perú, con la señora Boluarte y con el presidente actual, ¿verdad?, tienen ese tipo de regímenes. No es tampoco muy lejano a eso modelos como Nicaragua o como Venezuela. ¿Por qué? Porque si bien parecen que son socialistas, pero en realidad están más cercanos del autoritarismo y de la dictadura fascistoide. ¿Por qué? Porque no hay derechos, no hay libertades, hay partido único, se reeligen toda la vida. ¿Cuántos años lleva Ortega de presidente en Nicaragua? No lo sé. Pero además su esposa es la vicepresidenta, ¿verdad? Y entonces vemos, son gobiernos autoritarios. Entonces la tendencia actual es el autoritarismo, gobiernos que construyen estados represivos fuertes, y claro, eso en caso de sociedades como la nuestra, que hay poblaciones que están reclamando derechos, eso es grave. Por ejemplo, la última protesta de las organizaciones indígenas, porque no solo estaba la CONAIE, también estaba la UNURCAC, ¿verdad? Uno puede ver que la represión era muy grande. Claro, uno dice, hay 3 muertos, en las anteriores habían más. Pero el despliegue, poner 5,000 militares, pero al mismo tiempo le dicen, no, si no eran nada, eran 2 protestas, una en Otavalo, otra en Cotacachi. Entonces uno dice, si no era tan grave, ¿qué hacen 5,000 militares y otro número parecido de policías? Y la represión no era disuasiva, no, era violenta, eso todo el mundo sabe. Hay un montón de informes de organismos internacionales y de organismos nacionales que estudian derechos humanos, como INRED, por ejemplo. Hay estudios clarísimos de inobservancia de los derechos humanos. Y las personas que fallecieron no fueron como nos quiso hacer creer el gobierno y los medios de comunicación que les aupan, que fue un infarto, que estaba alcoholizado. Nada más falso, el compañero o el chico que muere en Cotacachi,
era evangélico. Y como tal, todo el mundo le conoce que no consumía alcohol. Y después querían decir que ha estado alcoholizado. O sea, esas ya son tonterías. Y los medios de comunicación se prestan para eso porque justamente no conocen. Por eso siempre es bueno tener un conocimiento antes de hacer juicios. Y me parece a mí que una de las políticas públicas que tendría que ahondar el Ecuador, no abandonar, porque estos días que se propone un referéndum con una de las, digamos, con la posibilidad de abrir una constituyente para redactar otra constitución, uno les escucha, sobre todo los medios tradicionales, decir que hay que desaparecer la multiculturalidad, que debe desaparecer la interculturalidad, justo las conquistas más importantes que ha tenido el movimiento indígena y que la sociedad, incluso mestiza, apoya, quieren desaparecerlo. Entonces hay que estar atentos, porque ¿eso qué prueba? Que viene claramente un gobierno que vendría, en el caso de que eso suceda. Yo lo veo difícil que suceda, porque el Ecuador ha firmado tratados internacionales, y no puede un Estado que firma tratados internacionales no cumplirlos, porque eso es grave. Entonces me imagino que no podrán, pero vaya usted a saber si no lo logran. Pero acabar con la multiculturalidad, pero es porque no conocen. Porque dicen, no, es que los indígenas quieren hacer otros estados pequeños. O sea, no tienen ni idea. No saben ni qué es el Estado, no saben ni qué es plurinacional, sino que suponen que los indígenas son separatistas, cuando nadie, ni en la CONAIE, en ningún movimiento indígena se ha planteado la separación, y menos hacer otros estados, porque no tiene sentido. No, por ahí no va, pero como no entienden, quieren hacer otros estados dentro del Estado. O sea, ni idea. Eso en el fondo es un desconocimiento y no tienen interés en averiguar y saber. Pero hay que estar atentos, porque sí hay en el mundo entero una tendencia de ultraderecha hacia el autoritarismo, hacia la xenofobia, hacia el racismo, a este nacionalismo mal interpretado, ¿verdad? Y por supuesto la construcción de estados fuertes, represivos, que se imponen, esto que decimos nosotros de mano dura, y que a la larga solo perjudican a los sectores sociales que están empobrecidos, porque son los que van a reclamar. ¿Quién va a reclamar? No me imagino una protesta de los industriales, ¿verdad? Es más, ellos tienen otros canales para conseguir lo que necesitan. ¿Quién puede protestar? Solo protestan los sectores sociales que una vez que reclaman no son atendidos. Entonces, como no son atendidos, no tienen otra salida que establecer canales de protesta, de reclamo. Por eso es que la protesta es un derecho, porque no tienen otra forma. Entonces lo ideal sería, por ejemplo, que este país entienda que si no se atienden las demandas de la población empobrecida, de la población excluida, que son mayoritariamente indígenas y mayoritariamente población afrodescendiente, no vamos a garantizar una sociedad de paz. Porque veamos, en los últimos tiempos el tiempo de la protesta cada vez es más corto. El 19, el 22, el 25. Mal hace el gobierno en decir que por primera vez no se cedió, es un triunfo, porque el gobierno debería estar preocupado. Porque si no se dio nada, ¿qué es lo que va a pasar? Que pronto va a haber otra protesta. Porque no es que protestan porque son violentos, sino porque necesitan ser atendidos en su situación de exclusión y pobreza. Si no se atiende adecuadamente eso, van a seguir protestando, y no tal vez después de 3 años. Entonces, si queremos una sociedad en paz, lo que tenemos que hacer es construir una sociedad para todos. No todos tenemos que ser igualmente adinerados, pero nadie debería tener carencias ni económicas, ni sanitarias, ni de formación, ni de infraestructura, ni de servicios. Entonces tenemos que hacer un Estado, una sociedad que atienda a todos un mínimo suficiente para que tengan un mínimo de calidad de vida. Y entonces podemos convivir en paz. Y eso no solo con el tema étnico, sino con el tema de las clases, ¿verdad? Con el tema de las diferencias sexogenéricas. Si aquí en el Ecuador hay cientos, miles, que yo sepa son alrededor de 500,000 los que tienen auto declarado que no son de la sexuación binaria, o sea que son de otra diversidad, pues ellos también son ecuatorianos, y aunque a mí no me gustase, que ese no es el caso,
deberían ser respetados, pero no. Entonces, hoy tenemos que establecer con claridad que estamos en una sociedad diversa. Y la única forma de convivir en paz en sociedades diversas es respetar la diversidad y convivir con los mismos derechos entre todos. Esa es la interculturalidad. Pero en vez de ahondar, lo que hacemos es cuestionar y querer alejarnos de algo que ya parecía que estaba iniciado. En fin, pero ahí estamos. Muchas gracias. Creo que nos acaba de dar también un mensaje importante, ¿no es cierto? Que el llegar a esta sociedad, que queremos esta sociedad de igualdad, esta sociedad donde todas las diversidades, todas las diferencias podamos convivir en paz, es a partir del respeto, ¿no es cierto? Entonces, agradecerle muchísimo por darnos este tiempo, por explicarnos, ¿no es cierto?, de una manera tan profunda, por ayudarnos con este análisis para entender qué es esto del racismo, el clasismo y también el fascismo, porque como nosotros como institución también nos preocupa el tener que afrontar este tipo de cosas, ¿no? Afrontar esta discriminación a nivel nacional, e incluso cuando hacemos nuestros programas y todo, a veces también hay ataques, ¿no? Entonces no queremos que esto siga perpetuándose. Nosotros queremos también poner nuestro granito de arena y que todos podamos conocernos y podamos respetarnos. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos están viendo también, que no se olviden de seguirnos por nuestras redes sociales y nuestra página web. Hasta pronto. Muchas gracias. ICSI, Instituto de Ciencias y Culturas Indígenas, Amauta Runacunapac, Yachay.